por supuesto, gracias, para los lectores de su tiempo en aquel entonces, pero también es una palabra que se aplica muy bien a nosotros en el día de hoy, ¿ya? Y hoy día quisiera que tomáramos el versículo 2 de esta lectura que ha hecho nuestra hermana, ¿ya? Versículo 2. Hay cosas importantes en este versículo que sería bueno recordarlas y pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo, y también si hay una necesidad espiritual en nuestra vida sobre lo que este versículo nos enseña y nos dice, bueno, el Espíritu Santo es el que aplica la palabra a nosotros. El versículo 2 dice, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Hay palabras importantes como la palabra gracia y la palabra paz, la palabra multiplicación, la palabra conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Qué querrá decirnos el apóstol Pedro por medio de esta palabra? Tan condensada, varias verdades importantes en ella. ¿Cómo llamaríamos nosotros a este versículo? Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Ustedes conocen la palabra sustancia? La palabra sustancia. Yo creo que ustedes pueden darme una definición de la palabra sustancia. Es una palabra muy, muy importante porque habla de algo que es cuantioso, algo de muy alto valor, de un rico valor. Y yo creo que la palabra sustancia está no aparece explícita en este versículo, pero creo que está implícita en este versículo 2, ¿ya? Porque está hablando acerca de la salvación, del contenido de la salvación, de la sustancia de la salvación. Por eso es que tenemos que recordar su significado como lo más importante de algo, lo más cuantioso, lo más rico en valor, de más alto valor. Y la forma en que inicia el apóstol Pedro esta carta es como un saludo familiar, ¿ya? Un saludo familiar que él hace a los hermanos. Muchas veces nosotros, los hermanos, tenemos la oportunidad de reunirnos familiarmente con aquellos que son nuestras familias, con aquellos que son nuestros familiares, ¿ya? Y entonces tenemos una reunión de comunión, de conversación, de amistad, y a veces cuando esa reunión familiar se termina, no solamente nos despedimos de nuestras familias, de nuestros hijos, a veces tenemos alguna palabra de bendición, otras veces tenemos una palabra de consejo, de recomendación, ¿ya? Hay varias cosas que podrían incluirse en un saludo familiar. Y en este caso, el apóstol Pedro lo que está haciendo aquí es saludar familiarmente a los hermanos de aquel entonces, como también a los hermanos de hoy día, y eso nos incluye a nosotros. Y la razón de saludar familiarmente a los hermanos es para recordarnos que los hijos del Señor siempre vivimos o debemos vivir
en el reino de la gracia y de la paz del Señor. ¿Ya? Ahí aparecen dos palabras muy importantes en el versículo 2. Siempre debemos vivir los hijos del Señor. Debemos vivir o vivimos en el reino de la gracia y de la paz del Señor. Algo similar hizo el apóstol Pablo cuando él escribe a los cristianos que están en Roma. Si usted va al capítulo 5 de Romanos, capítulo 5 de Romanos, Romanos 5, el versículo 1 y el versículo 2. También es como un saludo familiar que hace el apóstol Pablo, que está dirigido a sus hermanos de la iglesia en aquel entonces. Romanos 5, 1 y 2. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es interesante que hablando a los cristianos, él se dirige como a quienes estamos justificados por la fe, y al estar justificados por la fe, dice que tenemos paz, paz para con Dios. Y esta paz para con Dios, como dice el apóstol Pablo, es a través o es por medio del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y por medio del Señor Jesucristo, sigue el apóstol Pablo, por medio del Señor Jesucristo dice que también nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, o vivimos, o debemos vivir, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, en un sentido, en el sentido espiritual, lo que Dios quiere de nosotros es que la sustancia de la salvación, digamos, se multiplique. Recuerda la palabra en el versículo 2, sean multiplicadas. La gracia y la paz sean multiplicadas en la vida de nosotros, sea la sustancia de la salvación se multiplique, que abunden en nosotros, que consideremos lo cuantioso, lo rico en valor de lo que es la gracia y la paz, y que deben llegar, por supuesto, a raudales interminables y abundantes en cada una de nuestras vidas. La primera palabra que aparece en el versículo 2 de 2 de Pedro 1 es la palabra gracia. ¿Usted conoce la palabra gracia? Ha sido una palabra que últimamente se ha usado mucho. Usted que ha seguido el curso, por ejemplo, de pura gracia, que escribiera Richard Rams, ¿ya? Las hermanas que han tomado este curso, las hermanas nuevas, el curso de pura gracia que se le ha dado a los jóvenes, ¿ya? Allí aparece la palabra gracia. No es una palabra desconocida a nosotros. Si yo le preguntara que me diera usted una definición de lo que es gracia, en el sentido bíblico, ¿qué es la gracia? ¿Ya? ¿Qué es la gracia? Es importante entender esta palabra, no en el sentido subjetivo, intelectual, sino en el sentido objetivo, en el sentido de que se haga vida en nosotros, que debemos vivir o estamos viviendo en la gracia y en la paz del Señor. Es una palabra conocida a nosotros. Ahora yo diría que en estricto rigor no debemos los cristianos abusar de esta palabra, la palabra gracia, como muchos lo hacen. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque si usted busca una definición de la palabra gracia, usted va a encontrar que la gracia es un favor de Dios hacia nosotros.
Yo tengo mucho cuidado con esa palabra favor de Dios hacia nosotros. Y pienso en lo siguiente, y también les llamo a considerar y a pensar en lo siguiente. Deme una definición de Dios. ¿Qué es Dios para nosotros? Si usted busca un catecismo menor, una confesión de fe, y busca la definición de Dios, vamos a recordar de que Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia y verdad. Si nosotros hacemos una comparación entre lo que soy yo en relación con Dios, no estamos hablando de un igual. Yo en ningún sentido y en ninguna manera me puedo comparar a Dios, porque nosotros somos criaturas finitas, limitadas. Tenemos algunos atributos que Dios nos ha dado, pero si hacemos una comparación de lo que es el hombre con el Dios infinito, hay una infinita diferencia entre lo que es Dios y lo que somos nosotros. Eh, Algunos hablan de que Dios nos concede favores. A mí me gusta hablar más en el sentido de la gracia, de afirmar y creer que la gracia es un regalo de Dios para nosotros. ¿Por qué es un regalo de Dios? No es un favor. Y no es un favor que nosotros recibimos de parte de Él a cambio de otro favor o favores que nosotros podamos hacer. La salvación de Dios para nosotros es un regalo de Dios, un regalo que nosotros no merecemos, nunca hemos merecido y no vamos a merecer. Entonces, a mí me gusta hablar de la gracia en ese sentido, pues su contenido es de mucho valor, ¿ya? O sea, la gracia para mí, por lo menos en lo personal, no es un favor, es un regalo que Dios nos hace sin que nosotros lo merezcamos, porque como pecadores no merecemos nada. Dios nos otorga a los pecadores, nos regala, nos da a los pecadores que creemos en el Evangelio el perdón total y eterno a través del Señor Jesucristo. Si yo pienso en ese sentido, en la palabra gracia, puedo entender un poco a qué se está refiriendo el apóstol Pedro cuando escribe este versículo 2. La segunda palabra que aparece en el versículo 2 es la palabra paz. Gracia y paz. Y las dos palabras están muy ligadas la una con la otra. La palabra paz con Dios y la palabra paz de parte de Dios en todas las circunstancias de la vida es nada menos que un efecto o es el resultado de la gracia. Cuando nosotros entendemos el sentido y el significado de la gracia, y esa gracia la tenemos nosotros y la vivimos por misericordia y por amor de Dios, entonces el efecto que produce la gracia en el corazón y en la vida de nosotros es la paz. Por eso que el apóstol habla de gracia y paz a vosotros. Y dice que la gracia y la paz deberían ser multiplicadas en nosotros. Ahora, si yo preguntara o ustedes preguntaran, bueno, ¿somos salvos nosotros por la gracia del Señor? Y la respuesta que nosotros deberíamos dar es sí. Somos salvos por la gracia del Señor, porque siendo pecadores indignos y no mereciendo nada, sino la muerte
la paga por el pecado, la muerte. Pero Dios en su infinito amor y misericordia nos da este regalo tan precioso por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Yo creo que todos nosotros podemos dar fe de que somos hijos del Señor, ¿ya? O sea, tenemos esa parte muy clara en la vida nuestra. Pero como efecto de esa gracia, gozamos de la paz del Señor, ¿ya? Eso sería importante, porque el efecto de la gracia que se deriva del perdón de Dios que ha concedido a todos nosotros sus elegidos, un efecto de ello es por supuesto esta paz de la cual nos habla el apóstol Pedro. Tengo una referencia en Juan 1, el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 16. Juan 1, 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, 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 gracia sobre gracia. De la plenitud de Dios tomamos esto. Yo relaciono mucho este versículo de Juan 1:16 con lo que nos escribe el apóstol Pedro. Gracia y paz a vosotros os sean multiplicadas mediante el conocimiento de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De la plenitud de Dios tomamos todos nosotros esta gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Es una expresión que define este torrente ilimitado de este regalo divino que ha hecho el Señor para nosotros, o Dios para nosotros, por medio del Señor Jesucristo. O sea, mientras que la paz, que es divina, la paz que es de Dios, no la paz del mundo, no la paz de los hombres, no la paz de aquellos que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, la paz que es de Dios, viene con la plenitud y está más allá, por supuesto, de nuestro entendimiento humano. Entonces, resumiendo este versículo 2, podríamos decir que los creyentes recibimos, según segunda de Pedro capítulo 1 y el versículo 2, recibimos dos cosas. Primero, recibimos gracia. La gracia como un regalo de Dios incomparable, incomparable, porque esa gracia de Dios como regalo de Dios, que es la salvación a través del Señor Jesucristo, nos ha limpiado, nos ha lavado de todos nuestros pecados. En Cristo, Dios cargó todo nuestro pecado, y razón por la cual nosotros estamos limpios delante del Señor. Recibimos gracia incomparable por el pecado, pero también recibimos paz abundante. Y especialmente debemos vivir o vivimos en la paz del Señor. A veces no nos es fácil. A veces cuando la vida y las cosas se nos ponen cuesta arriba, no es fácil. No es fácil dar lugar a esta paz, pero no es una paz humana, sino es una paz divina, es una paz de Dios por la cual nosotros debemos anhelar siempre en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque hemos podido mirar un poco a este precioso texto que escribiera el apóstol Pedro, siendo inspirado por ti. Es palabra tuya, palabra divina. Y ayúdenos para entenderla un poco más y también recibir este regalo continuo de la gracia que nosotros no merecíamos, pero Jesucristo
nuestro Señor y Salvador lo hizo posible para nosotros. Ayúdanos también para vivir en la paz del Señor y también para que estas dos atributos o cosas importantes en la vida nuestra como cristianos la podamos experimentar como hijos tuyos. Gracias te damos, oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. No sé si está el hermano